Buenas noches. Me da gusto poder saludarlos a través de esta transmisión al otro lado de la línea, donde un deseo ferviente de sus servidores que las bendiciones de nuestro Dios hayan sido abundantes en usted, su hogar y su familia en esta semana que ha transcurrido. Sin duda alguna hemos tenido diferentes vivencias, hemos tenido diferentes situaciones, momentos que pudieran ser difíciles, otros no tan difíciles y algunos agradables. A lo largo de la historia hemos leído de personajes, historias, y quiero compartir con ustedes un fragmento de la historia bíblica basado en el libro de Lucas capítulo 17. Pero para ello quiero compartir un fragmento de manera textual que dice de la siguiente manera. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. En la antigua ley, en aquellos lugares del oriente en el cual se desenvuelve esta historia, debemos entender y ver algunas características de los leprosos. Por ejemplo, ellos eran muy cuidadosos al observar las leyes. Los leprosos en aquel momento tenían restricciones, no debían acercarse a las aldeas. La ley les exigía y no les permitía acercarse a otras personas, ni siquiera en los caminos. Jesús, Maestro, fueron las palabras de llamado de esa invocación hacia Jesús. Ten misericordia de nosotros, una petición personal que ellos le externaron. Estos hombres clamaban por ayuda y reconocían que el único que podía ayudarles era Jesús. No nos dice la historia cuánto tiempo habían estado en esa situación, en esa enfermedad. Pero aún a la distancia, ellos habían escuchado el poder de Cristo y querían verlo reflejado en su vida. El verso 14 nos dice que cuando Jesús los vio, a diferencia de otros personajes que fueron tocados por él, que fueron sanados directamente con sus manos, Jesús a estos personajes les dice, id y mostraos a los sacerdotes. Estos hombres leprosos debían acercarse a los sacerdotes solo cuando tenían una evidente sanación, es decir, su cuerpo se encontraba llagado. Cuando ellos notaban que no había llagas, entonces debían ir y presentarse ante los sacerdotes. Sin embargo, Jesús no se acercó a ellos, no los tocó. Y aquí no quisiera que se malinterpretara, que tal vez tuvo miedo de un contagio, no. Ellos estaban enfermos. Y Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Saben, mis estimados, cuando ellos escucharon estas palabras estaban llenos de llagas. Tal vez pudiera ser absurdo este tipo de respuestas. A ver, Jesús, te estamos pidiendo ayuda y nos mandas con los sacerdotes, pero al ir a ellos debemos ir limpios. Mis estimados, la curación de estos hombres dependía de su fe. Bien sabido era que solo un milagro podía curar la lepra. Y solo un sacerdote era el que estaba calificado para certificar ese milagro de acuerdo a la ley de Moisés. Cuando el sacerdote notaba en el leproso la sanación, ambos compartían ese gran testimonio a la comunidad. Los leprosos, cuando vieron a Jesús acercarse, no lo vieron como un extraño. Conocían su poder, sabían de su existir
y confiaban en él. Cuando iban entonces camino al templo, porque esa fue la indicación de Jesús, ahí se encontraban los sacerdotes. Estos hombres fueron sanados. Pero quiero puntualizar que no fueron sanados por los sacerdotes, sino por su fe en Jesús. Aquí abriré un paréntesis. Jesús les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Los sacerdotes normalmente estaban en el templo. Y saben, mis estimados, Hebreos capítulo 10 nos dice que no debemos dejar de congregarnos. Algunos eso tienen por costumbre, sino que nos pide ser exhortados y asistir en cuanto vemos que las cosas están más complicadas y el día en que Jesús ha de volver más cerca. Este es un mandato para los días finales. Cuando decidimos acudir a una iglesia, seguro habrá cambios en nuestra vida. No poniendo nuestra vista en los hombres, sino en Jesús, porque el enemigo llevará a cabo ataques en nuestra contra, y si nosotros ponemos la vista en las personas, no dude que nos vamos a caer, a tropezar y a lastimar. Pero si ponemos la vista en Jesús, podemos alcanzar como estos hombres la sanidad, y referenciado y en aplicación nos está externando cómo poder allegarnos, conocer ese plan de salvación que tiene Cristo por nosotros. Es importante entender que estos hombres tenían fe, pero más de uno pudo haber dicho, ¿por qué me estás mandando al templo con los sacerdotes? Más de uno hoy podría decir, ¿y por qué tendría que acercarme a la iglesia? Mis estimados, estos hombres tenían fe, y uno de los resultados de la fe es la obediencia. Obediencia y fe respecto a ¿qué? Mis estimados, a los mandatos de Jesús. El que no se allega al Señor con fe, no debe esperar que recibirá cosa alguna del Señor. Porque, mis estimados, la obediencia es el resultado de la fe. En este momento usted podría evaluar su fe. Acorde a la obediencia que tiene usted, que tiene su servidor para con el Señor, acorde a la obediencia a sus mandatos. La fe y la obediencia se complementan, no puede existir la una sin la otra. Por eso en el verso 15 nos amplía y dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Verso 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Preguntaría, y usted lo conoce, ¿cuántos volvieron? Solo uno. ¿Y los otros 9? Comprendió un único personaje que vuelve, el poder divino de Cristo en su vida. Cuando él comprendió ese poder sobre su persona, inmediatamente glorificó a Dios, expresó en voz alta, lo hizo públicamente, este aspecto y acto de la gratitud. Después de ello dice que se postró en tierra. Hay 3 cosas que nosotros debemos entender del simbolismo de postrarse en tierra. Uno de ellos es la sumisión, otro de ellos es la lealtad y el tercero de ellos es la obediencia. Mire, cuando alguien hace algo en nuestro favor, nos dirigimos sin duda alguna con una sonrisa. Utilizamos palabras suaves, un abrazo, y entre más valioso es el regalo o el favor que hemos recibido, es más grande también nuestra muestra de agradecimiento. Mis estimados, los gestos y acciones de gratitud son externados de manera sincera cuando hemos recibido algo. ¿Cómo fue el agradecimiento de este leproso? Bueno, quiero ampliar un poco más. Dice que este hombre, al verse sano, seguramente vio como los otros 9 continuaron su camino y se fueron indiferentes. Pero él dijo, yo voy a volver. Y al volver dice que glorificó a Dios. No solamente se trató de una expresión pública en cuestión de gratitud, no solamente fueron de alguna manera palabras. Y esto lo podríamos ampliar en Mateo 28 y en Juan 15. Exclusivamente me gustaría compartir el verso 8 que dice, en esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto, es decir, acciones, acordes, obediencia por gratitud y amor, y seáis así
mis discípulos. No puede tener dudas usted de que un árbol de manzanas dará manzanas, y que un árbol de naranja dará naranja, y que un nopal nos dará espinas, independientemente a las tunas. Bueno, mis estimados, cada una de nuestras acciones es el resultado de nuestro interior. Yo podría decir en este momento, agradezco a Dios, y lo haría de manera verbal. Sin embargo, mis acciones denotarán cuán agradecido estoy con Dios. Porque al mismo tiempo podría ser obediente sin estar agradecido. Lo que en esta parte el leproso nos enseña es que nosotros debemos ser agradecidos de manera verbal, sí, pero también con esos gestos acordes a una gratitud, a una obediencia que se lleva a cabo por amor. La otra parte viene a la acción. Este hombre dice que se postró en tierra, y al hablar de sumisión quiero decir lo siguiente: sumiso no es aquel que se calla y dice sí a todo. No. En esta parte de la sumisión es una característica de un leproso que se dejó dominar por Dios, aceptando sin cuestionar su autoridad y su voluntad. Y es que muchas veces como seres humanos nos cuesta aceptar lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios pide de nosotros. Pero debemos entender qué es lo que pide. Solicita al ser humano. Siempre será por el bien del ser humano. El segundo aspecto, que no siempre es tan sencillo, es la lealtad. Y ampliando este panorama, quiero decirle que la lealtad es el respeto y fidelidad a los principios morales, a los compromisos establecidos hacia Dios. Podríamos decirlo de muchas maneras, pero yo quiero repetirlo y que usted pueda analizarlo. Es el respeto y la fidelidad a los principios morales, a los compromisos establecidos hacia Dios. Y el tercer aspecto, en ese acto de este leproso, es la obediencia. Este hombre pudo acatar la voluntad de Dios. El Señor me dice que vaya, yo voy. Estoy enfermo, pero Él me está diciendo que yo vaya y yo iré. Y mientras él iba hacia los sacerdotes, fue sanado. Muchas veces Dios en su palabra nos dice, mira, tienes que hacer eso, pero es que no tienes que hacerlo. Y a medida que nosotros lo obedecemos y lo hacemos, Dios transforma nuestra vida. Hay estatutos que fueron establecidos. Hay mandatos que están en su ley. Y no siempre nos agradan, no siempre parecen ser lógicos. ¿Cómo me voy a presentar ante un sacerdote si estoy enfermo? Debo esperar a sanar. Y muchas veces decimos, pero ¿cómo puedo ir a un templo si mi vida no es la idónea? ¿Cómo puedo acercarme a Cristo si mis hábitos, mis pensamientos no son los correctos, mis estimados? Si nosotros somos obedientes a esa voluntad de Dios, nuestra vida tendrá grandes transformaciones. Por ello no puedo omitir esta parte y entonces cuestionar por qué entonces nos cuesta ser agradecidos con Dios. Quiero decirle que Dios en esta semana, en este día, nos ha dado sustento. Seguro estoy que a pesar de los problemas y dificultades, y aun cuando un personaje de nuestra familia llegase a faltar, tenemos al resto. Nos ha dado una familia. Nos ha dado un trabajo. Sobre todas las cosas, mis estimados, nos ofrece su perdón. Porque también durante esta semana hemos errado, nos hemos equivocado y le hemos fallado. Dios nos ofrece su perdón. Quizá no hemos entendido el precio que Él pagó para nuestra salvación. Yo lo retaría a leer los evangelios para entender todo lo que Él hizo por usted y por mí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos describen el ministerio de Cristo a detalle. Y quizá algunos no hemos comprendido el amor que Él tiene para con nosotros. Meditando en su palabra, mis estimados, notaremos cómo nuestro corazón se llena de paz. Nuestro ser entero se llenará de alegría. Nuestro carácter, que es lo más difícil, es moldeado. Cuando usted medita en su palabra, su carácter no dude que va a mejorar.
En ese momento también usted, al meditar en su palabra, se acercará más a Cristo, porque usted le conocerá. Y esto no dude que tendrá un resultado positivo en su vida, mayor felicidad. Pero es necesario conocer y obedecer sus estatutos y mandamientos. No dude que tomaremos con esto las mejores decisiones. Muchas veces decimos, si hubiera sabido, si hubiese llegado a escuchar que esto iba a pasar, no lo hubiese hecho. Bueno, mis estimados, los estatutos y mandamientos de Dios nos ayudan a evitar esos momentos difíciles de nuestra vida. Cuando usted implemente esto en su vida, notará mejores días y con ello también felicidad. No puedo omitir que también vendrán desafíos, pero serán más fáciles de superar. Finalmente la historia nos dice, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Este es uno de los momentos de la historia que a su servidor le agradan más. Habían sido 10 leprosos, quiere decir que 9 conocían y 1 era extranjero. ¿Y qué creen? De los 10, solo el extranjero volvió. ¿A quién representa este extranjero? Bueno, este extranjero representa a todos los gentiles, es decir, a usted y a mí, porque nosotros no somos de descendencia judía, pero podemos alcanzar sanidad, en este caso, aplicándolo podemos alcanzar la salvación, aún sin ser de ese linaje. Por eso es que, mis estimados, yo quisiera decirles, procuremos que toda nuestra vida, que todo nuestro ser sea una acción de gracias a Dios. El dar gracias no se hace simplemente o solamente con palabras, sino también con hechos. No nos olvidemos de que tenemos muchas razones por las cuales ser agradecidos. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una de las maneras en las que usted y yo podemos agradecer es cuidando nuestro cuerpo. Obviamente, hay muchos panoramas, esto tendríamos que ampliarlo más, pero solamente quiero dejar este pequeño mensaje en su mente. Es dejar, óigalo bien, un tiempo específico sin interrupciones, sin nada que me distraiga, para hablar con Dios. Una acción de gracias es una entrega, es un compromiso, así como una ofrenda monetaria. También la ofrenda de nuestra vida es una acción de gracias. No seamos como los 9 leprosos que fueron indiferentes. 9 leprosos que recibieron el favor de Dios y fueron mal agradecidos. Mis estimados, vivamos agradando y siendo agradecidos con Dios. Todos los días, todo el día, en todo tiempo y en todo lugar. Que el Señor les bendiga.